Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fateware y hoy les traigo un video que ya me lo han pedido en comentarios de videos anteriores y es acerca de cómo conseguir monedas, oro, como lo quieran llamar, ¿no? En mi caso yo lo voy a llamar moneda porque es como se le llama en el juego. El oro es la moneda virtual que tenemos en el mismo. Entonces, hay diversas formas de obtener monedas. Yo en videos anteriores ya estuve diciendo alguna que otra, pero no abarqué todas. Por eso es que estoy trayendo este video acá, porque hay muchísimas maneras de obtener oro. Lógico, algunas en forma abundante y otras en una forma mínima, pero que bueno, si lo hacen a diario, les da un número interesante de monedas. Entonces, vamos a ir una por una. Van a ver que son bastantes. Vamos a empezar con las más sencillas. Y la que para mí es la más accesible para todos es la casa de comercio. Mínimo la tienen que subir a nivel 20, porque a nivel 15 les van a desbloquear hasta 5 solicitudes y a nivel 20 hasta 5 actualizaciones. Entonces, la casa de comercio, si no me equivoco, creo que se reinicia 3 veces en el día, cada 8 horas o algo así. Así que tienen que estar atentos a hacer estos intercambios de solicitudes. Yo en mi caso ya se terminó las siguientes en 3 horas, pero voy a poner una captura de pantalla para que ustedes se hagan una idea. Y el propósito es completar las solicitudes, que ustedes van a tener verdes, azules y moradas, justamente para obtener tanto el oro que van a obtener individual por cada solicitud, como en conjunto al completar 10 de grado de élite y superior, como pueden ver acá. Esto se completa muy fácil. Lógicamente lo tienen que llevar en conjunto con la mansión del líder, porque para completar las solicitudes les van a pedir ítems que salen a raíz de la granja, es decir, carne de pollo, plumas, orejas de conejo, piel de conejo, cordero y así sucesivamente con cada nivel que vayan subiendo, ¿no? Entonces es muy importante que lo lleven a la par estas dos cosas. Es la forma más sencilla y gratuita que tiene el juego, no involucra ningún gasto de dinero, solo alguna que otra gema para el tema de las actualizaciones que van a ir realizando, ¿no? Siguiente forma es, y muy sencilla, recaudación de impuestos, tanto gratuita como con gemas a diario. Y ustedes lo van a poder recaudar en el salón del líder, como pueden ver acá. Yo ya hice mis recaudaciones gratuitas, que son como 30 al día en mi caso. Pueden incrementar esto bastante más, con alrededor de 6.000 gemas en mi caso, y van a obtener bastante oro. Yo creo que serían como unos 3 millones en mi caso personal. Eso va a depender mucho de la tasa de interés que ustedes tengan, lógicamente. En base a eso, más impuestos van a poder recaudar. Es importante, justamente para aumentar esa tasa de interés, es importante que ustedes tengan subidas bien las casas, así tienen muchos más campesinos y también van a aumentar el nivel de felicidad, que es importante justamente para incrementar el número de campesinos que vayan llegando a su salón. Entonces, en consecuencia, si ustedes tienen subido todo esto y van a tener más campesinos, van a obtener más impuestos. Siguiente, y en concordancia con esto, es la tecnología de recaudación de impuestos, que la van a encontrar en la rama económica. Tienen dos, si no me equivoco, tienen impuestos básicos, que es la primera, que alcanza hasta un 10%, que no está nada mal y es bastante accesible para la mayoría. Yo todavía no la hice porque sinceramente me estoy concentrando en obtener T5 primero. No tengo mucha necesidad de conseguir oro ahora mismo, pero para el que lo necesite es una buena opción para ir por esto primero. Una vez que obtienen T4 yo lo recomendaría y ya después sí se centran en T5 y luego van a tener reformas tributarias, que es otro, creo que es un 15% acá, como pueden ver, así que estamos hablando de un 25% extra de impuestos si completan estas dos tecnologías, así que a tener en cuenta, no está nada mal, ¿no? Luego tenemos tema paquetes quizás. La suscripción, hay una suscripción que tienen estos privilegios de suscripción que es mensual, creo que son $5 al mes. El primer mes es gratis y van a obtener otro 5% de recaudación tributaria, así que todo lo que incremente justamente la recaudación de impuestos es bienvenido. También en cuanto a paquetes tienen lógicamente el pase de luna dorada, que les van a dar pactos fiscales, son súper útiles porque son 12 al día y eso se va a complementar con los de VIP. Cabe destacarlo porque a medida que ustedes van subiendo de VIP van a obtener un pacto fiscal más, además de los gratuitos que le van a dar justamente, como pueden ver ahí, recaudaciones gratuitas de impuestos. Yo en mi caso tengo hasta 3. Entonces son bastantes recaudaciones de impuestos si ustedes las suman y les van a dar alrededor de unas 30, como dije, y las otras las van a tener que completar con gemas si así lo desean, ¿no? Siguiente aspecto a tener en cuenta, yo en mi caso
no lo tengo acá a la vista porque normalmente suele salir acá del salón, al lado del salón del líder, que es el mercader, pero lo pueden encontrar también en el VIP, en el carrito de compras, y van a la tienda de méritos. Acá pueden conseguir semanalmente, en base a la cantidad de méritos que ustedes consigan, lógicamente, hasta 750.000 monedas. Y también en la tienda amiga, como pueden ver, otras 6x5, otras 300.000 monedas. Entonces es como 1.000.000 de oro semanal que pueden obtener a través de esto, que no está mal. Las monedas de tienda amiga se obtienen justamente compartiendo sus héroes en las pruebas ancestrales a sus amigos. Así que traten de buscarse amigos para justamente apoyarlos. Van, prestan y acá justamente las reclaman como acabo de hacerlo yo. Siguiente punto a tener en cuenta para el tema del oro. El museo. Hay una de las reliquias que es accesible para todo el mundo, que es la azul. Esta que está acá. Carro de minas de Lodur, recaudación tributaria se incrementa si llega a nivel 10 en otro 5%. Entonces suman todos estos porcentajes y van a ver que es posible tranquilamente llegar a más de un 30, incluso un 50% de recaudación tributaria si tienen todo absolutamente maxeado. Entonces, a tener en cuenta, traten de subirla a esta. Si tienen dudas de cómo conseguir fragmentos, apretan en donde dice conseguir y van a ver que se obtiene en tareas diarias y caravanas. Siguiente punto, tenemos la atalaya, que si bien no es en una cantidad abrumadora, no es con las misiones, sino que es cada vez que ustedes suben de nivel la atalaya. Entonces, como pueden ver, yo en mi caso, cuando la logre subir a nivel 19, me van a dar 140.000 monedas y gemas y algún que otro elixir de vigor, que siempre es bienvenido. Pero para que lo tengan en cuenta, lógicamente. Siguiente y muy sencillo es a través de la cabaña milagrosa. Ustedes van a hacer justamente tiros en la cabaña y van a poder obtener, como pueden ver en las recompensas, monedas por 15.000 o 5.000 en el caso de los tiros especiales y por 1.000 y 5.000 en los tiros normales. Siguiente, yo creo que sería el Sendero del Tesoro. No en las misiones que van a tener acá y tampoco en las de ayuda, sino en el final del Bifrost, que es esta ventana que se les abre acá. Y como pueden ver, en las recompensas pueden obtener monedas. Esto deberían de intentar por lo menos completar, creo que son 2 tiros a diario que van a poder hacer, en base a que tanto puedan comerciar ustedes las gemas. Van a poder hacer por lo menos 2 a diario, así que si tienen suerte pueden sacar una buena cantidad de oro, además de otras excelentes recompensas que ofrece justamente como los recuerdos universales. Siguiente, yo creo que contaría los paquetes diarios que tienen. Yo voy así, siguiente, porque lo tengo en la lista armada, así que disculpen si queda muy repetitivo el siguiente, pero es como tengo la lista armada al costado, es mucho más sencillo para mí, porque si no, capaz que repito alguna y no me doy cuenta. Paquetes tienen muchos, sinceramente, esto ya depende de cada quien, el bolsillo de cada uno y en dónde se quieran gastar también su oro si obtienen oro del clan, ¿no? Pero tienen justamente paquetes varios, los esenciales diarios creo que es 1.000.000 y pico de oro también, por ahí. Tienen algún que otro paquete de recursos semanal, pero bueno, estos ya son un poco más ásperos, ya estamos hablando de $20. Pero tienen en la tienda, lógicamente, también bonificaciones directas de recarga, suelen poner oro, como pueden ver acá, así que aprovechenlos si van a comprar paquetes justamente. No se olviden, en el caso de muchos, ya se lo habrán pasado la oferta, pero si están comenzando, no suban sus casas a nivel 6 y si lo hacen, estén listos porque les va a salir un paquete de $1 por cada casa que suban y es un valor muy pero muy bueno. Yo ahí lo corto porque justamente les quiero poner una captura de pantalla si ustedes se hacen una idea de cuál es el paquete, pero como pueden ver es un valor excelente, sinceramente. $1 por 2,5 millones de oro, y si a eso lo multiplican por las 7 casas cada vez que la suban a nivel 6, es bastante oro, sinceramente, por un precio relativamente accesible para todo el mundo, ¿no? Siguiente punto, yo creo que vamos con los eventos que vaya lanzando el juego, ¿no? Van a tener diversos eventos. Yo en este caso me refiero en específico a eventos raros, es decir, como por ejemplo el de la Materazu, Festival de Fuego, o el de Pacto Mensual que acaba de salir a los 30 días de juego, porque son eventos en los que van a obtener bastante oro, sinceramente. Primero, lógicamente, comprando este pase, entre comillas, que hay, que ustedes van a tener que ir completando tareas diarias, van a obtener monedas de oro, ya solo con la compra, y luego por las tiendas que les van a salir en estos tipos de eventos. Es igualita a la de Amaterasu en este sentido,
se les ofrece justamente una tienda en donde van a poder obtener diversos ítems, entre ellos el oro, que para mí es el más importante de todos, sinceramente. Yo prefiero estos 20 millones de oro porque esto estaba hasta 100, yo ya compré 53, me falta comprar un par más porque, como les mostré, me falta completar alguna que otra misión y la iremos completando, pero son 20 millones de oro que no te los da todos los días el juego, sinceramente. Así que si estaban dudando en vale la pena invertirle a este tipo de eventos, o para aquellos que tengan el oro juntado y querían gastárselo en algún paquete que valga la pena, yo lo súper recomiendo estos eventos, tanto el de la Amaterasu como este, por la cantidad de oro que les va a ofrecer el juego. Sinceramente es exagerada. Son 20 millones por ahí, y además de lo que ustedes van a obtener a la compra, el modo de juego en este caso, porque el de la Amaterasu era parecido, pero era como una ruleta, si mal no recuerdo. En el caso tenemos una pirámide en donde vamos a ir desbloqueando por cada tier que ustedes vayan obteniendo, van a ir juntando recompensas, entre ellas oro, como pueden ver, es la que más recomiendo de todas, por lo menos hasta que lleguen a las rondas de gemas. Quizás ahí sí que las gemas valen un poco más la pena que el oro, pero yo estoy priorizando mucho el oro porque lo necesito para llegar a T5. Entonces estos eventos los súper recomiendo, sinceramente. Es una inversión muy pero muy buena para conseguir cantidades de oro exageradas comparado a lo que ustedes quizás pueden conseguir en la tienda, ¿no? Estamos hablando de, como les decía, en los paquetes había justamente paquetes de $5 que les dan 1 millón y pico de oro, contra este evento que por el mismo valor estamos sacando muchos millones más. Entonces, siguiente aspecto que quizás no se los da mucho, pero en las misiones diarias es importante que las completen porque les van a dar un pacto fiscal a diario, como pueden ver ahí. No lo puedo cliquear, pero bueno, sale, digamos, en el cofrecito morado, es un pacto fiscal, así que siempre es bienvenido por cada pacto fiscal, y dependiendo del nivel de recaudación que tengan, yo en mi caso son 25.000 monedas de oro, son bienvenidas. Otro evento que quizás ya no es de recarga como estos, sino que vamos a los eventos que ofrece el juego, me equivoqué de ventana acá, es el de enfrentamiento de clanes, que lo estamos teniendo ahora mismo. ¿Dónde está? Acá, perdón, no lo encontraba. El enfrentamiento de clanes, súper bueno, porque en las recompensas va a depender igual de la liga en la que estén, lógicamente. Cuando estamos empezando no estamos en ninguna liga, pero a medida que vamos avanzando en el juego vamos a ir accediendo a ligas, y como pueden ver hay oro de recompensas de por medio. Y es el mismo, como pueden ver, tanto para el top 1 como para el top 100, la misma cantidad de oro. Entonces, a considerar eso, tanto recompensas individuales como del clan, y es un aspecto muy interesante tener en cuenta si ustedes están en un clan activo, porque van a aprovechar bastante eso y van a obtener grandes cantidades de oro a través de los enfrentamientos de clanes, ¿no? Luego, otro que no estoy tan seguro porque ahora mismo no hay algún cofre abierto, pero estaría bueno poder verlo. Creo que esto les daba, tenía alguna chance de conseguir oro, así que si su clan elimina esto, que se elimina, creo que a diario alguno que otro lo van a eliminar, lógicamente. Es cuestión de organizarse con su clan y lo logran abrir. Les van a aparecer estos cofres que, si mal no recuerdo, tenían la probabilidad de obtener oro, ¿no? Luego también, para aquellos que son principiantes, cuando ustedes van desbloqueando las zonas, que les salen todas con nubes blancas y con el catalejo, van a poder desbloquear justamente cofres que les van a salir, no sé, en ciertas esquinas. Yo ahora no los tengo, pero voy a tratar de poner alguna que otra captura de algún video anterior que hice, y así ustedes los ven, porque van a poder obtener monedas a través de ellos. Les recomiendo que justamente elijan las monedas por sobre recursos o por sobre conocimiento u otra cosa que les ofrezcan, ¿no? Porque justamente las monedas son súper importantes. Y por último, para ir terminando con el video, edificio infravalorado, el balneario. Yo mismo lo infravaloré porque me di cuenta haciendo este video justamente, que busqué todas las formas posibles de conseguir monedas, que el balneario justamente ofrece este recurso tan importante. Porque, como pueden ver, les va a dar monedas por minuto. Ni por día ni por hora, es por minuto. Entonces, son bastantes monedas, y a medida que ustedes lo vayan subiendo de nivel van a poder obtener muchas más. Así que yo mañana, que es día de construcciones, para intentar ayudar al clan, voy a intentar subir este edificio, si puedo, a nivel 25, que sería lo ideal. Así intento por lo menos duplicar mi producción de monedas por minuto, porque no está nada mal, siempre son bienvenidas. Justamente les va a ayudar a aumentar esta producción que tienen acá. Yo en mi caso tengo 445, vamos a intentar incrementarlo a 500 por minuto, ¿no? Entonces,
no se olviden de este edificio, que seguramente muchos de ustedes ni lo subieron. Es un edificio importante, como pueden ver, les va a dar monedas por minuto, ¿no? Creo que abarqué todas las formas posibles de obtener oro en el juego, sinceramente. Si me olvidé de alguna, por favor, coméntenlo en la caja de comentarios. Lógicamente, esto es un video que va a quedar en el tiempo y es muy probable que a futuro el juego introduzca otras formas de obtener oro e incluso eventos. Así que se va a ir actualizando el video gracias a los comentarios que ustedes hagan si faltan justamente formas de obtener monedas. Entonces, ya saben, la mayoría de formas que hay. Parecía que eran pocas porque yo siempre hago hincapié en las más importantes, como es la casa de comercio, la recaudación de impuestos, la cabaña milagrosa en algún que otro evento, pero nunca fui a fondo o tan detallado como lo hice en este video y creo que es bastante útil, así todos están al tanto de las diversas formas, que ya vieron que hay muchas, de obtener justamente monedas en el juego. Espero nuevamente que les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en el que sigue, chicos. Hasta luego.